está, ahora sí. Ya, entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? Mencionamos que el sacrificio del Señor Jesucristo era completo, ¿verdad? Es completo, a diferencia del sacrificio del Antiguo Testamento, ¿no? Aquí completamos la palabra, un sacerdote, eso nos señalaba que era necesario que se levantara un sacerdote, y completamos la palabra superior, porque Aarón era un hombre pecador tal. A esto se refiere el autor de Hebreos cuando nos menciona, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿A qué se refiere la ley? Al antiguo pacto, al pacto sinaítico, a la ley de Moisés, establecida por Dios en el Antiguo Testamento. Dice, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿Por qué débiles hombres? Porque son hombres pecadores, hombres que mueren, que fallan. Todos los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. O sea, la palabra del juramento posterior a la ley se refiere al nuevo pacto, se refiere al nuevo sacerdocio establecido ahora por Dios, en el cual el sacerdote ahora es Cristo, o sea, al Hijo, hecho perfecto para siempre. A diferencia de los hombres débiles, de los sacerdotes que eran hombres débiles en el Antiguo Testamento, Jesucristo, el Hijo de Dios, es perfecto, porque Él nunca pecó. El Señor Jesucristo, a diferencia de Aarón, los sacerdotes que le precedieron, era sin pecado, sin pecado, por lo cual su sacerdocio era inmutable y eficaz. ¿Okay? Era inmutable y eficaz. Y el versículo, capítulo 7, versículo 27, nos dice en el libro de en la carta, en el libro de Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿A quién nos convenía? A nosotros, que somos hombres débiles, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, ¿no? Miren todas estas características, ¿no? Que solamente le pueden pertenecer a Dios. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Miren, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer. ¿A qué se refiere aquellos sumos sacerdotes? A los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿verdad? De ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, como era el caso de Aarón y sus hijos, y luego por los del pueblo. Miren, esa parte está totalmente relacionada con Levítico capítulo 9, versículo 7, ¿verdad? Porque ahí se menciona que Aarón tenía que hacer sacrificios por él mismo y después por los del pueblo. Pero dice el autor de Hebreos, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, hablando del sacrificio de Jesús, de la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz, ¿no? Por eso es que cuando iniciamos el curso de Levítico dijimos que estudiar el libro de Levítico nos permite poder entender mejor el libro de Hebreos, y que el autor de Hebreos era un profundo conocedor del libro de Levítico, porque hace muchas referencias. ¿Se dan cuenta? ¿No? Hay bastantes referencias del libro de Levítico en el libro de Hebreos. Muy bien. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? Ya vamos a acabar esta parte. ¿Alguna pregunta?
Muy bien. Vamos a completar esta última parte, ¿ya? Dice, en segundo lugar, tanto Aarón como el pueblo necesitaban ser, completamos ahí la palabra, reconciliados con Dios. Levítico 9:6, 9:7 dice, ¿no? Haz la reconciliación por ti. Esto nos permite entender que desde el Antiguo Testamento ya se nos empezaba a revelar que para que haya perdón y reconciliación se necesitaba un sacrificio. Nuevamente, para que seamos perdonados y para que seamos reconciliados. ¿Qué significa la reconciliación? La reconciliación es nuevamente volver a la paz, estar en paz con Dios, a la amistad con Dios. Reconciliación. Porque dice la Biblia que éramos enemigos de Dios por causa del pecado, pero hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿verdad? Y el apóstol Juan en su primera carta menciona, ¿no? Que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor en que envió a su Hijo al mundo para que vivamos por él, dice el apóstol Juan. Se necesita un sacrificio y a su vez nos permitía entender que el pecado causa enemistad entre Dios y el hombre. La enemistad, por eso es necesario reconciliar. ¿Y qué es necesario para acercarse a Dios? Primero ponerse a cuentas con él. Esto es muy importante, ¿no? Recordar y poder interiorizar, recordar que el sacrificio de Jesús nos reconcilia con Dios, nos trae, nos da perdón, nos permite poder tener libertad de la culpa, nos reconcilia con Dios. Eso nos debe llevar, como dice el apóstol Juan, hermanos, a examinarnos con respecto a nuestra relación con los demás hermanos y aún con nuestros pastores y líderes, ¿no? El, el Evangelio, la primera carta de Juan, en el capítulo 4, ¿no? Versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento del el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5, versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son bravos. Quiere decir esto, que no hayamos sido reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, nos lleva a entender que no es posible que estemos disfrutando de los beneficios de la salvación, del perdón de Dios y la reconciliación, y al mismo tiempo estar enemistado con algún hermano o estar enemistado con alguien, un hermano en la fe, sobre todo. Estamos hablando en realidad con nuestro prójimo, pero vamos a hacerlo más cercano, con un hermano en la fe, ¿no? El estar nuevamente en paz con Dios, reconciliados con Dios, nos debe llevar a extender el perdón, nos debe llevar a extender el amor hacia nuestro prójimo. ¿Okay? En el libro del profeta Isaías, el Señor le va a decir a su pueblo, en Isaías 1:18 dice, ¿no? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, van a ser blancos como la lana. Esa palabra, estemos a cuenta. ¿Quién es el que da el primer paso en la reconciliación? ¿Nosotros o Dios? Nosotros. ¿Nosotros? Dios, Damos Dios. Dios del primer paso, porque nosotros no damos el primer paso. Dios da el primer paso para reconciliarse con nosotros. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, miren este pasaje de Isaías, ¿no? Venid luego,
dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál es lo que Dios anhela? ¿Qué es lo que Dios anhela? Dios anhela estar anhela que estemos a cuentas con Él, reconciliarse con nosotros. A su pueblo Israel le dice eso en Isaías capítulo 1. ¿No? Estemos a cuentas. Quiero que realmente estar en paz con ustedes. Quiero que sean mis hijos, mi pueblo, ¿no? Igual es para nosotros, ¿no? Dios ha provisto a Cristo para que a través de la obra de Cristo nosotros podamos reconciliarnos con Él. En el Antiguo Testamento, la manera en la cual el hombre se ponía cuentas con Dios era a través de un sacrificio. Dichos sacrificios señalaban el sacrificio de Cristo, el cual sí podía reconciliarnos con Dios completamos ahí la palabra, me perdí de la separata, a ver, permítame un segundo. Creo que decía permanente. De manera permanente, ¿verdad? Sí, de manera permanente, gracias. Y definitiva. Aquí está, de manera permanente y definitiva. De manera permanente y definitiva. ¿Okay? De manera permanente y definitiva. El apóstol Pablo menciona en su carta a los Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos, ¿no? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su Hijo. Hemos sido reconciliados con Dios por la muerte del Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios a través de la obra de Cristo. Entonces no tenemos por qué vivir en la culpa, ni tenemos tampoco por qué vivir en el desánimo, porque ya hemos sido reconciliados con Él. Y esta reconciliación, hermanos, es efectiva por la obra de Cristo. Y está abierta para todos nosotros, todos los días. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Eso es una verdad. Es lo que también la Biblia nos enseña. El apóstol Juan, en su primera carta a los creyentes, dice, ¿no? Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, y en la verdad no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso, porque todos hemos pecado. No solamente estamos hablando del arrepentimiento para salvación, cuando nos hemos convertido a Cristo, ¿verdad? Hemos sido reconciliados con Dios y ya formamos parte de la familia de Dios. Ya estamos reconciliados con Él, estamos parte de su familia, pero en nuestra vida práctica necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Ya no como en ese momento, ¿verdad? Para salvación, pero sí para santificación. Así como en la antigüedad se necesitaba lavar los pies para poder, porque te ensuciabas en el camino, esa es la figura, ¿no? Necesitabas que se laven los pies, porque se ensuciaban cuando caminabas, te empolvabas, ¿no? De igual manera nosotros, mientras estemos en este mundo, vamos a necesitar ser limpiados, ya no como cuando nos convertimos, pero sí para santificación, ¿no? Y eso es posible también gracias a la obra de Cristo en la cruz. Ahora nosotros podemos acercarnos a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo y poder entrar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que podremos alcanzar misericordia para el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16. El trono al cual nos acercamos ya no es de juicio, pues el sacrificio ya ha sido hecho, la deuda ha sido pagada. Esto debe llevarnos cada día a acercarnos con reverencia al Señor, pero a la vez con un profundo agradecimiento y convicción de que tenemos perdón en Él, de que no tenemos que vivir en en culpas del pasado, sino en el gozo de sabernos perdonados, ¿no? Tenemos que vivir en la culpa de nuestro pasado sin Cristo, pero aún, hermano, no tenemos que vivir la culpa de pecados que hayamos cometido o de errores que hayamos cometido, de pecados aún en Cristo.
porque todos los hemos cometido. Ahora, no es para jactarnos, ¿no? No es para decir como Pablo dice, pero cuando Pablo hablaba de esto, a él lo acusaban, ¿no? Y decía, Pablo, tú predicas que hagamos el mal para que venga el bien. O sea, lo acusaban a Pablo de predicar, de hagamos males para que vengan bienes, dice el apóstol Pablo. Lo acusaban de predicar que podían vivir como ellos quisieran, porque Dios nos había perdonado, y Pablo no dijo, él corrige en Romanos, y no corrige, sino explica y en detalle dice, no, por, yo no estoy enseñando eso, no estoy enseñando y diciendo que porque somos de Cristo podemos pecar deliberadamente o podemos vivir una vida porque ya es la gracia, ¿no? Tenemos la gracia, entonces la gracia es una, digamos así, una carta abierta para vivir una vida de pecado porque ya hemos sido perdonados. Eso no enseña Pablo, de eso no estamos hablando, ¿no? Porque el que se ha convertido al Señor, como también justo escuchaba a un predicador basado en la palabra de Dios y él menciona, ¿no? Aquel que ha sido justificado también es santificado. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios justifica a un hombre, a una mujer, a un hijo, y lo hace su hijo, también lo santifica, justo, lo justifica y lo santifica. O sea, la obra de justificación también, el que justifica al creyente, también lo va a santificar. No puede haber el creyente que diga que es justificado por Dios y persevere en una vida de pecado. A eso el apóstol Juan lo llama practicar el pecado, ¿no? El primera de Juan, capítulo, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué significa eso? ¿Significa que no peca? No significa eso. ¿Saben por qué no significa eso? Porque si no se contradeciría el mismo Juan, cuando en el capítulo 1, él menciona y dice, si decimos que no tenemos pecado, en el versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos. Y aquí le está hablando a los creyentes, no a los no creyentes. O sea, no es que les está diciendo a los no creyentes, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. No se está dirigiendo a los no creyentes, que necesitan arrepentirse para salvación. Se está dirigiendo a los creyentes. No sé si me dejo entender. Se está dirigiendo a los creyentes que ya han sido justificados. Si dicen que no tienen pecado, son mentirosos. Entonces, cuando Juan dice el que practica el pecado, el que es nacido de Dios no practica el pecado, no está diciendo nunca peque. Está diciendo una vida que no está siendo santificada por Dios. Entonces, no puede haber alguien que es nacido de Dios o que es justificado por Dios que no esté también siendo santificado por él, ¿no? Porque eso es la obra de Dios a través del sacrificio de Cristo en la vida de cada uno de sus hijos. Culminamos con esta parte, ¿no? Entonces, el salmista menciona, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué no culpa de iniquidad? ¿Porque nunca pecó? No. ¿Por qué? Porque aquí este salmo nos habla acerca, es como nos está hablando de alguna manera de esa justificación por la fe. Dios declara justos a aquellos que creen en Él. Y en el Nuevo Testamento, los que creen en la obra de su Hijo. Y en el Antiguo Testamento también es por fe. Pero era necesario un sacrificio, porque eso señalaba la obra de Cristo. Pero también tenía que haber fe. No era que sacrificio por sacrificio, porque por eso es que en la Biblia también nos habla en el Antiguo Testamento que cuando hacía un sacrificio sin fe y con un corazón no recto delante de Dios, ese sacrificio no contaba delante de Dios, era una abominación, porque tenía que acercarse con fe, tenía que acercarse con un corazón arrepentido.
Eso es tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El salmista acaba diciendo, en cuyo espíritu no hay engaño, mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de mí día y noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué pasó? Tú perdonaste la maldad de mí. Entonces, el Antiguo Testamento nos señala la obra de Cristo, pero también nos permite poder entender que cuando nosotros pecamos, si confesamos nuestro pecado, hay perdón. Es necesario un sacrificio, es necesario confesar el pecado y obtendremos el perdón. En el Antiguo Testamento eran sacrificios de animales. En el Nuevo Testamento, el sacrificio de Jesús es perfecto. Permite que nosotros podamos ser perdonados, ¿no? Y debemos tener esa seguridad, ¿verdad? Y limpiados de nuestros pecados. Muy bien. Salmos 32:1-5. Muy bien, hermanos. Vamos a dejarlo ahí. Ya son las 9 de la noche. Okay, bueno, hemos podido culminar esta parte. La próxima semana estaremos empezando la nueva separata, que es la número 4 que les he enviado. ¿Ok? Vamos a orar. Muy bien, hemos tenido varios cortes, pero bueno, gracias a Dios hemos podido culminar esta parte. Vamos a orar, ¿ok? Pamelita, ¿has podido tomar pantallazo de la... Ana Pamelita se acaba de ir a su regadito porque me dijo que tenía que ir, salir para un arreo. No se vayan por favor, antes de orar voy a tomar foto de la pantalla para poder tener la asistencia, ¿ok? Permítanme un segundo. Ah, ya le tomaste foto ya. Ah, perfecto, ya le tomo foto, ya. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias Padre por este tiempo que nos has dado de poder compartir tu palabra, Señor. Padre, que lo que hoy hemos podido compartir nos lleve, Padre, a realmente estar agradecidos por la obra de Cristo en la cruz. Padre, ayúdanos a poder recordar y poder meditar, Señor, en tu obra y que esa obra nos lleve, Señor, a vivir libres de culpa, de temor y saber, Señor, que hemos sido justificados por ti. Y también aliente nuestro corazón a vivir en obediencia a tus palabras. Danos temor en nuestro corazón, pero no un temor de miedo, ¿sí? Y tampoco que nos sintamos, Padre, como que tratemos de hacer las cosas en nuestras fuerzas. No, Señor, sino que busquemos de ti, que realmente podamos depender de tu gracia y sepamos, Dios, que en Cristo, Señor, podemos acercarnos con confianza a ti, Señor, y poder derramar nuestro corazón delante de ti, Señor. Y podemos también obtener descanso, Señor, en toda circunstancia que podamos estar viviendo, Señor. Podemos tener paz, como hemos hoy día también compartido, paz porque hemos sido reconciliados, hemos sido revestidos. Gracias porque a través de estos capítulos que hemos compartido acerca de los sacrificios de Aarón, su consagración, podemos también sacar aplicaciones y recordar verdades, Dios, para nuestra vida, de lo que tú has hecho a través de la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Dejamos en tus manos en nuestras vidas. Permítenos poder perseverar en nuestra búsqueda de ti esta semana. Guárdanos aún en lo que sigue de la noche, Señor. Guarda nuestras vidas. Señor, sabemos que el enemigo está como león rugiente allí en todo tiempo. Que podamos tener un buen sueño, un buen descanso, Señor. Cuida nuestro dormir. Señor, que podamos empezar una semana en tu presencia, Señor. Padre, guarda nuestras vidas, que no nos confiemos, sino que seamos vigilantes. Podamos también orar unos por otros en nuestras respectivas células, nuestros respectivos macros, zonas, que podamos interceder unos por otros también, Señor. Gracias, Padre. Dejamos en tus manos este tiempo y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Un Gracias, abrazo. hermano. Bendiciones. Gracias. Dios lo Bendiciones. Gracias, Cristian. Un abrazo. Bendiciones, hermanos. bendiciones. Gracias, hermano Cristian.